Esta noche traemos una historia que tiene que ver con los recuerdos, esas memorias que nuestros ancestros podrían legarnos y que debería ser nuestra responsabilidad que no se perdiesen en el tiempo. Dichos relatos y anécdotas sirven como piezas de un rompecabezas de lo sobrenatural y lo extraño, del que nuestros abuelos, padres y demás familiares conservan una o más piezas. Antes del ajetreo de las ciudades, se vivía sin leyes y entre leyendas espeluznantes. Esa falsa sensación de superioridad racional es lo que hace que las vivencias de nuestros antepasados sean degradadas a simples supercherías. Pero no es mi intención hundirles en la melancolía, sino incitarlos a escuchar las historias que tienen que contarles quienes han vivido más tiempo y que han pasado por muchos de los cambios que nos han traído hasta este presente frío y tecnológico. Así que amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. La historia que quiero contarles le ocurrió a mi abuelo. Recuerdo que aquella mañana, unos días antes de fallecer, mientras yo estaba sentado en un banco a un lado de su cama, me dijo: cuando era niño, la ganadería y la agricultura eran la mayor fuente de ingresos del campo. Muy al contrario de estos tiempos, en los que los campos están en decadencia por las malas decisiones de los gobiernos. Teníamos buenas cosechas, animales saludables, pero como antes dije, en estos tiempos es culpa de los que gobiernan y de las grandes empresas. Sin embargo, hubo un tiempo en el que había cosas sobrenaturales que malograban nuestras tierras, algo que parecía vivir bajo la tierra y despertar con el pedido de algún incauto que deseaba tener riqueza y poder. Yo lo escuchaba con atención, mientras su mirada se perdía en el techo. Se detuvo unos segundos y continuó: en 1940, aún vivía en el pueblo con mi padre, mi madre y mi abuela. No había mucha información. No sabíamos qué había en las ciudades, ni sabíamos que se convertían en grandes urbes rápidamente. Solo escuchábamos los rumores de los que por alguna razón salían del pueblo y después volvían peor de cómo se habían ido. Pero de lo que pasaba en el pueblo, eso sí sabíamos. Cualquier cosa se regaba como pólvora. Justo eso pasó con don Alberto. Ese hombre se había vuelto millonario de la noche a la mañana. La gente no se quedó callada. Pronto empezaron a decir que tenía un pacto con el diablo. Aunque criaba caballos, aquello no era suficiente para levantar la finca que levantó. Por eso los pobladores decían que en la cueva conocida como el Trono del Diablo, don Alberto había hecho un pacto, del cual no se conocían las condiciones, pero sí se especulaba sobre lo que ocurría. Don Alberto tenía 3 hijos, todos hombres entre los 30 y 40 años, que durante lapsos de tiempo de 3 o 4 días desaparecían del pueblo. Al volver, se les veía llenos de tierra, muy sucios, como si hubiesen trabajado en la mina, pero aquellos hombres no tenían necesidad de hacer nada de eso. Por esta razón, la gente decía que ellos se iban a los caminos terregosos a cazar personas que cruzaban por ahí para llegar a otro estado o a otro pueblo. Nadie les echaría de menos y mucho menos les buscaría. En aquellos años mucha gente moría y era devorada por los animales carroñeros. No era extraño ver cuerpos olvidados en senderos. Cuando alguien se apiadaba, se les enterraba, pero cuando no, se pudrían al sol. Se decía que tras los sacrificios de estos hombres, don Alberto recibía cierta cantidad de oro. Es por eso que tenían que repetir esto con frecuencia. Su padre, aunque aún se veía fuerte, ya no era capaz ni de sacrificar un borrego. Por eso sus muchachos hacían el trabajo sucio.
Una noche, los hijos de aquel ranchero fueron asesinados al salir de la fiesta del pueblo. Se dice que le faltaron al respeto a la esposa de un comerciante y a su hija. Aquel hombre, sin avisar siquiera, vació su arma contra los tres. 2 fallecieron inmediatamente. Sin embargo, el que quedó con vida dijo con una voz gorgoteante: «El diablo va a venir por ustedes», acabando por ahogarse con su propia sangre. Pronto los terrenos verdes del ranchero, que se diferenciaban de la tierra yerma del resto del pueblo, empezaron a secarse, y sus caballos a morir, como derribados por una peste. El ranchero no volvió a salir de su finca. Parecía como si se escondiera de algo o de alguien. En aquel entonces mi madre y mi abuela eran quienes me cuidaban, porque mi padre tenía que ir a trabajar a otro pueblo. Fue mi abuela quien me explicó que aquellas tierras estaban malditas por tanta gente que había muerto entre la pena y la desesperación. Es esta última la que hace que los demonios aparezcan, y aquí, entre las cuevas y las minas, deambula un demonio. Don Alberto pactó con él hace muchos años, cuando aún era capaz de asesinar, antes de que las manos le dejaran de responder. Los hombres son muy tontos, hijo, porque siempre piden riqueza, pero no piensan que se van a consumir víctimas de su avaricia. Poco tiempo después, comenzó a escucharse por las noches cómo se acercaba una carreta tirada por caballos, hasta detenerse en el terreno del ranchero, que quedaba frente al nuestro. Un rato después, se le escuchaba alejarse. Ellas le contaron de esto a mi padre, quien decidió hacer algunas cruces y llevarlas a bendecir a la iglesia y colocarlas en la cerca que rodeaba nuestra pequeña casa, como protección para los días en los que él no estaba ahí. Una tarde mi padre tuvo que desandar el camino que hacía hasta la hacienda en que trabajaba, ya que había sido despedido en mitad de la jornada, a consecuencia de que su jefe se enterase de dónde vivía. Para entonces ya se escuchaba en pueblos cercanos que el nuestro estaba maldito y nadie quería tener contacto con nosotros. Así fue que la oscuridad cubrió el camino antes de que llegara a casa. Mi padre escuchó acercarse una carreta tirada por caballos, que pronto pasó por un lado velozmente. Él siguió adelante, ya que estaba a pocos metros de la casa. Para cuando llegó, se dio cuenta de que la carreta estaba parada fuera del terreno del hacendado. Cuando estaba a punto de cruzar nuestra cerca, vio de reojo a un hombre vestido de negro que le sonreía, y al hacerlo, un diente de oro brillaba en su boca. Este le saludó: «Buenas noches, mi señor. ¿No quisiera usted cambiar su vida?». La propiedad con la que éste hablaba le pareció sumamente extraña. No había gente tan fina por aquellos lares. De pronto, un fuerte viento sopló, arrastrando consigo un cargado olor amoníaco, que lo hizo toser. El hombre extraño comenzó a reír en ese momento. Mi padre se dio la vuelta y trató de entrar a la casa. No cabía duda, aquel era un demonio que iba a cobrarle a don Alberto. Entonces el hombre le gritó a mi padre: «No tengas miedo, Francisco. Tengo un trato justo». Se rió un poco mientras lo miraba fijamente. Mi padre volteó y el hombre continuó: «Un poco de sangre por una buena cantidad de oro. No volverás a chillar de hambre». Al terminar, comenzó a reír, mientras mi padre entraba en la casa, cerrando la puerta tras de sí. Enseguida comenzó a rezar frenéticamente. Nosotros hicimos lo mismo. Nunca pude olvidar a mi padre rezando, con lágrimas en los ojos. Él, que siempre fue un tipo duro, ahora parecía un niño asustado. Pronto se escuchó a los caballos avanzar, alejándose en el silencio de la noche. No había madrugada en la que la carreta no apareciera. Noche tras noche, seguida de unos fuertes alaridos que provenían de la casa del ranchero. Y fue así hasta que un par de semanas después, el viejo amaneció colgado del árbol moribundo que se erigía frente a su casa, llevándose con él aquella demoníaca aparición nocturna. Mi abuela falleció 6 meses después. En su muerte no hubo nada sobrenatural. Fue la edad quien se encargó de su final. Desafortunadamente, no alcanzó a llegar a la fecha en la que nos fuimos de aquel pueblo. Por lo tanto, tuvimos que enterrarla en el cementerio del lugar, y eso es algo que mi padre cargó consigo hasta el último de sus días, haberla dejado enterrada en aquella tierra maldita. Es por eso que se celebraron 9 misas en su honor,
cuando llegamos a la ciudad, para evitar que su alma se quedase atrapada en aquel sitio. Sé que quizás no me creas, es difícil de creer estas cosas, pero hay lugares que quedan marcados por la sangre y el mal no se puede arrancar cuando ha echado raíces y encontró en ese sitio su alimento. Mi abuelo cerró los ojos, poco a poco se quedó dormido y no volvió a despertar. Cuento su historia como homenaje a su vida. Espero que esto sirva para los que no creen en el mal y que corrompe al ser humano y maldice las tierras. Hemos llegado al final de este episodio. Les agradecemos su asistencia a esta sesión fantasmagórica. Les recordamos suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita, dejar su like y compartir este y el resto de los videos que pueden encontrar en las casi 5 temporadas publicadas al día de hoy. Envíen sus experiencias a nuestras redes sociales. Los esperamos la siguiente semana, mismo día y misma hora. No olviden que en cualquier momento ustedes también podrían quedar atrapados en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.